La pandemia del coronavirus, que ha infectado a más de 169.000 personas y matado a más de 6.500, provoca síntomas más leves o moderados para muchos y la gran mayoría se recupera. Algunas personas, especialmente ancianos o con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones más graves como la neumonía. Justo 16 días después de haber anunciado el primer caso importado, República Dominicana informa la primera muerte de una paciente positiva al virus, la detección del primer caso de transmisión local, la confirmación de 21 casos positivos y la espera de los resultados de laboratorio de otros 25 sospechosos y más de 100 en vigilancia domiciliaria. Con el primer registro de transmisión local de casos, República Dominicana pasa del segundo al tercer escenario de clasificación de riesgos, que son los países que están experimentando grupos de casos en tiempo y locación geográfica y exposición común, lo que exige una nueva evaluación de riesgos y medidas de control más rigurosas. Los detalles de los registros y comportamientos del COVID-19 hasta el momento en República Dominicana fueron ofrecidos por el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y la representante local de la Organización Panamericana de la Salud, Alma Morales, quienes explicaron que el país todavía no tiene diagnosticada transmisión comunitaria, sino el primer caso local. Los casos positivos en el país, la mayoría de los cuales se encuentra bajo vigilancia hospitalaria, y que 2 que estaban en sus hogares, incluyendo una familia en el residencial Villa Claudia, fueron trasladados al centro de aislamiento del Hospital Ramón de Lara. La responsabilidad que tiene cada persona para evitar la propagación y se debe tomar con seriedad, ya que hay personas que se saludan con el codo, pero se acercan al hablar. Se debe dejar de estar jugando con eso. Estamos hablando de cosas más serias. Más de 1 millón de personas en la República Dominicana superan los 60 años, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, las cuales entran en el segmento de la población más vulnerable a contraer el coronavirus, enfermedad que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud porque se expandió en todo el mundo de forma simultánea. La pandemia del coronavirus que está afectando al país y el mundo. En España ya van casi 12.000 casos ya positivos y casi 500 muertos. Vamos a conversar con el doctor Manasés Peña, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, nuevamente, bienvenido al show de Nelson, un tema que ha trastornado al mundo. Así es, y ahora nos tiene a nosotros en vilo en la República Dominicana, puesto que ya tenemos casos autóctonos, tenemos el virus circulando en el país y las personas que han estado en contacto con los primeros casos, ya algunos están saliendo positivos. Claro. Entonces, eso era de esperarse. Era de esperarse. Entonces, hay que ver cuáles son las medidas que va a tomar el Estado. Hay una incertidumbre en la población, producto muchas veces de la desinformación, ya que las redes sociales son buenas por un lado, pero tenemos el problema de la desinformación y muchas noticias que se están difundiendo que no son, que esta noche di que van a fumigar, pero eso es mentira. No, de que van a salir unos helicópteros, Dios mío. Entonces, no, y la gente lo envía. No, porque el problema del virus, señores, no está en el aire, el virus está en la superficie, el virus está en la persona. Entonces no es en el aire que está, no es un problema que ha edificado para que anden yo creo que hay que encontrar, doctor, a esos que inventan esas noticias y ponerlos en algún lugar donde le piquen por lo menos las hormigas, para no decir otra cosa. Hay que juiciarlo por desinformación. No, claro. Y la gente no reenvía ese tipo de información. No reenviar ese tipo de información. ¿Qué tenemos actualmente en República Dominicana? Hay 21 casos confirmados. 21 casos confirmados y hay otros en espera. En espera.
Podríamos, doctor, en base a su conocimiento general sobre la medicina, ¿qué se podría esperar con 21 casos, con algunos autóctonos? ¿Qué se podría esperar en los próximos días en la República Dominicana? Real, sin alarmar, pero real. Mira, 21 casos confirmados, 100 casos aproximadamente que están bajo observación porque han tenido contacto. Con eso. Esos son los que se conocen. Ajá. Una persona con el virus puede tener contacto y puede infectar 5 o 10 personas más. Aparte de la superficie que puedan infectada y que tú no tenés contacto por encontrarte una superficie contaminada y luego te lleva la mano a la boca, a los ojos, a la nariz y entonces te puede infectar. Estamos hablando que en los próximos días, en una semana, nosotros pudiésemos tener 100 y pico de casos ya confirmados en nuestro país. Doctor, este caso ha afectado bastante, obviamente, China, pero luego Italia, ahora España. La mortandad ha aumentado bastante. En Italia, 2.000 y 2.000 y pico de casos. De muerte, sí, gracias. Porque van 100 y pico de miles de casos. De muertes en el mundo entero hay 6.000, más de 6.500. En España casi 500. Esto se basa, continúa en que todavía las personas mayores, muy mayores de edad, serían las que tendrían más posibilidad de morir. Sí, mira, hemos tenido que revisar las estadísticas y cambiar las estadísticas ahora, porque en China se habló de que la mortalidad era menos de un 3%, 2.7, 2.8%, pero en Italia la mortalidad está por encima de 6%, casi un 7%. Italia, al igual que otros países de Europa, al igual que otros países de Europa, es una población de envejecientes, donde tenemos muchos pacientes mayores. Recuerden que los muertos generalmente están por encima de la mayoría por encima de los 65 años, obesos, con condiciones de enfermedad. Entonces, estos países que tienen poblaciones envejecientes deben tomar en cuenta que su mortalidad será mayor y que los estragos del virus serán mayor. Por lo tanto, las acciones, al contrario de lo que ocurre en estos países que no quieren atender los mayores para que no colapse el sistema sanitario, pero están teniendo una mayor cantidad de... porque entonces se van a morir. Exacto. Francia ha dicho, Italia, que no vayan los mayores porque no quieren que colapse el sistema, pero señores, son los que son más propensos. Se nos van a morir los abuelos porque son los más propensos. Y debe programarse de que las instalaciones médicas sean más para este tipo de personas. En República Dominicana tendríamos aproximadamente, según datos, un millón y algo de personas que son personas más envejecientes. Entonces, esos son lo que nosotros tenemos que reservarle las camas, las atenciones de los hospitales. Porque probablemente el que tiene menos de 40 años no tenga ni que ir al médico, no tiene que estar yendo al médico. Exacto. Tiene que hacer su cuarentena en su casa. Eso iba a decir, que entonces nos cuesta a nosotros, si la persona que pudiera tener algún contacto con alguien con coronavirus, o bueno, disminuir el contacto con los envejecientes. Con los envejecientes. De la manera que se pueda. Entonces es la medida que generalmente debemos tomar. Y la conciencia, señores, del que tiene síntomas respiratorios, independientemente de que se le haya hecho la prueba o no. Exacto. Trate de conseguir una mascarilla. Si no, consígase y póngase un pañuelo limpio en la nariz y en la boca cuando vaya a estornudar, cuando vaya a toser. Lavarse sus manos constantemente y cuidar a los demás miembros de la familia. Coja una habitación para usted, esté aislado en esa habitación, encárguese usted de limpiar esa habitación. Y estos 15 días, porque dice cuarentena, pero son 15 días, se pasan rápido. Doctor, hablemos entonces de esas medidas exactas ya que sugiere un médico. Usted habló de taparse la boca. Si no aparecen cubreboca o mascarilla, tápesela con un pañuelo. Pero yo creo que también, un pañuelo. Hay mucha gente que sabe, que puede buscar la forma para de manera en su casa, coser algo y colocársela. Si no, también con la mano. Un pañuelo normal, una tela normal, ¿funciona para cubrirse? Sí, te funciona sabiendo que ese pañuelo tú tienes que saber cómo lo va a desechar. Porque el pañuelo va a estar muy contaminado, entonces tienes que lavarlo en una solución clorada inmediatamente. No puedes dejar ese pañuelo. ¿Se puede reusar? No puedes dejar ese pañuelo
tendido por ahí, porque quien lo toque luego entonces se va y tú mismo llevarlo y utilizar guantes para llevarlo. Hay que no eliminarlo, sino lavarlo. Luego exponerlo al calor, luego que lo lava con cloro y jabón. Tú entonces exponerlo al calor, entonces para utilizarlo de nuevo. En ese caso, después de lavado, se puede reutilizar. Así es. Señores, debemos proteger el sistema sanitario. Yo creo que ya es momento de que en los hospitales solamente se atiendan las emergencias, porque tú puedes tener más control sobre los pacientes de emergencia. Obvio. Yo vengo de un hospital de aquí de Santiago, donde las enfermeras y los pacientes están al grito porque no hay mascarilla, ni aún esa mascarilla sencilla que nosotros vemos que la gente anda en la calle, que no te cubren, eso que no te protegen, eso es lo que protegen, siempre se ha dicho. ni de esa hay. Entonces, vemos que los países tienen fondos de emergencia. Creo que en el país hay un fondo de emergencia y desastre que hay para esto de 1.000 y pico de millones de pesos, que es insuficiente, porque cuando estamos hablando de que países como Estados Unidos destinan 50.000 millones para combatir, ¿Y aquí ya hay cuánto? países, ¿Y aquí cuánto? señores, ya hay países, España hace media hora destinó 100.000 millones de euros para la economía. Solo para que las personas no se preocupen por la renta, para que las personas no se preocupen por los intereses, para que las personas no se preocupen porque no tienen dinero para ir a los supermercados. Hay muchos que van a perder su trabajo, que o por van lo a menos perder no su van a trabajo. producir. Entonces, dime tú nosotros que somos un país tercermundista, ¿cómo yo voy a controlar que el que vende la fruta allá afuera del canal no venga mañana a trabajar porque está trabajando hoy para poder comer hoy y mañana? No, pero no se preocupe, que no se precipite, el presidente va a hablar hoy. Sí, pero va a hablar hoy va a tomar medidas similares de medidas a esas. económicas, porque estamos hablando de poner una población de 10 millones, 11 millones de personas en cuarentena y los compromisos comerciales, económicos de esta persona. ¿Cómo se va a abastecer esta persona si no tienen recursos? Las empresas tienen la obligación de darle sueldo y mandarlo a la casa. Hasta tanto no lo pero no los sea... que no trabajan, porque aquí tenemos un 40% de la población que es informal el trabajo. Sí, definitivamente. Y que ellos mismos trabajan y que los trabajadores del volante, del concho, que no tienen una reserva, ¿qué va a pasar con ellos? Claro. Doctor, usted hablaba ahorita, para seguir hablando con ese tema de la economía también, usted decía fuera del aire que, por ejemplo, va a haber subvenciones. En el país debería haber este tipo de subvenciones, por ejemplo, que la gente no tenga que pagar o pague por lo menos una cantidad menor de energía eléctrica, de agua, para que no tenga que salir y decir, bueno, no me voy a preocupar por esa parte, entonces disminuya. Pero también entonces en los supermercados. Ahorita hablábamos sobre esta parte. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la gente con la compra, para suplirse? ¿Debe comprar todo lo que encuentra, todo lo que hay en un supermercado para llevarlo a su casa, como han hecho muchos? ¿O simplemente, qué hay que hacer? ¿Qué podría pasar en esa parte? Mira, excelente pregunta. Yo veía gente en los supermercados comprando, no para 15 días que dura la cuarentena, quizá comprando para 2 meses. Entonces, mire, el abastecimiento en los supermercados va a estar. Las entradas y la salida a los supermercados no se va a prohibir. Cuando hay cuarentena, usted puede salir a los hospitales. Si usted trabaja en una institución de salud, usted puede salir. Si usted trabaja en transporte, usted va a salir. Si usted trabaja para los servicios bancarios, ya los bancos han tomado previsiones para esto. Los plátanos que se producen mañana, que se van a producir mañana y que van a cortar el jueves, señores, van a tener que traerlo a los mercados. Las gallinas van a seguir poniendo sus huevos. La vaca va a seguir dando su leche, el queso se va a seguir fabricando. Entonces esos productos van a estar siempre en el supermercado. O sea, la conglomeración de personas haciendo fila es peor y hace más daño que usted tener todas esas personas en los supermercados, topándose uno con otro, porque tú te topas con los carritos y la cercanía que hay. Sí, entonces tú durar hasta, en algunos casos, este fin de semana, el viernes, hubo gente que duró 2 horas en un supermercado. Exactamente. 3 horas en un supermercado lleno de personas. O sea, ¿qué manera de previsión? Eso es contaminación. Entonces, esas cosas hay que evitarlas, Señores, la economía, la Reserva Federal de Estados Unidos
La tasa de interés durante estos meses es 0.25%. Okay. Estamos hablando de cero, que eso es menos de un 1% que se va a estar cobrando anual para que las personas puedan cumplir sus compromisos comerciales. O sea, pero me imagino que hoy el presidente va a dar algunos detalles sobre eso, disminuir los impuestos, disminuir algunas tasas para que la gente pueda los estar servicios, un poco más asegurar los servicios. Mire, no se le va a cortar la luz, no se va a cortar el agua durante estos meses, para que usted no se preocupe. Nosotros vamos a subvencionar esto. Asumir que esas son las medidas que se deben hay dar. medidas que debe tomar el gobierno. Así es. Vamos para volver al tema del virus en sí, la temperatura, doctor. ¿Es real? ¿Qué tan real o de qué manera se puede contrarrestar el virus en el cuerpo con la temperatura y ya con lo que nos rodea? ¿Cómo? Porque se ha hablado de que no resiste. Mira, se ha hablado de que temperatura por encima de 27 grados, generalmente el virus muere a temperaturas por encima de 27 grados. Es cierto. Y si hay poca humedad. Okay. Eso no tiene una base científica todavía, pero hemos visto que en los países cálidos los estragos son menos. África tiene menos casos. No, casi no hay en el continente entero. En el continente entero tiene menos casos. Entonces, tenemos que ver cómo estas 2 semanas, a ver cómo se va a comportar el virus ya de una forma circulando aquí, cuánto tiempo duraría circulando. Okay. Afortunadamente la temperatura de nosotros está ya subiendo a 24, 25 grados. La humedad está bajando, pues está por debajo de los 70 grados. Y eso nos ayuda, nos podría ayudar. Pero no nos debemos confiar de la temperatura para estar y salir. Exacto. Aunque coger un poquito de sol nos ayuda, es bueno para la vitamina D, que se ha descubierto que es la que generalmente ayuda con el virus, más que la vitamina C. Más que la C, doctor. Más que la C. La vitamina D en altas dosis, coger sol, es más favorable y ha sido más favorable en el tratamiento de los pacientes. No diga eso, que ahorita nos vamos todos para la playa, doctor. Bueno, pues eso ayudaría. Bien. Nos ayudaría. Y más la salina la sal del agua. O sea que sí, la temperatura. Por lo tanto, diríamos que en cuanto al cuerpo, aunque como usted dice, no es científica. Eso es fuera del cuerpo. Porque en cuanto al cuerpo, entonces. El virus sobrevive a temperaturas tan altas como 37, 38, cuando el paciente tiene 39 grados dentro, porque acuérdate que es una partícula de ARN que vive, y entonces dentro de ese medio puede vivir bien. En superficie, es que no aguanta fuera del cuerpo. O sea que no vale, que yo leí en estos días que, pues mantente haciendo ejercicio. No vale. Si está dentro del cuerpo, la temperatura no tiene que ver. Sí ayudaría, porque tú haces ejercicio, te alimentas más, cuando viene a ver consumes más vitaminas, y bueno, puede ayudarte. El ejercicio se lo va a ayudar. Son uno de los focos de porque mayor. Ya es en casa. Es ejercicio fuera de casa, de gimnasio. En el gimnasio, en casa es que hay que hacer. Así es. Este tipo de ejercicios. Por lo tanto, entonces, con respecto a las temperaturas ya en nuestro ambiente, ¿qué hacer en las casas para poder mantener? Hay gente que, como hemos dicho, vamos a tener que seguir saliendo y vamos a llegar a las casas. Entonces, ¿qué medidas de prevención podemos tomar para tratar de evitar de contagiar a los que están en casa cuando llegamos desde afuera? ¿De qué manera podemos trabajar con eso? Mira, hay que limpiar los manubrios, hay que limpiar las superficies, las mesetas, con solución de alcohol que esté por encima del 63%, o cloro. O cloro. Una solución clorada, agua con cloro. Que es el hipoclorito. El hipoclorito generalmente nos va a ayudar. Eso, para limpiar la superficie. Para limpiar superficie. Que entonces ya en esa parte podemos, por ejemplo, llegar a casa, como usted ha dicho, usamos el antibacterial. Pero bueno, antibacterial casi no hay, doctor. ¿Se puede hacer en la casa? Con alcohol, se puede hacer, tú coges un poquito de alcohol, coges un poquito de glicerina, coges un poquito de peróxido, que el peróxido también ayuda, o el agua oxigenada, como le llaman, al 3%. Hablando claro, doctor. Tú coges agua oxigenada, peróxido, un poquito de glicerina y puedes hacer tu solución, tus manitas limpias. Si no encuentras gel, un gel de aloe, pues, y si quieres hacerlo en gel, entonces consigue un gel de sábila. O puede coger la sábila y licuarla para entonces darle esa consistencia ya un poquito más gelatinosa, o sea, más pastosa. Nos vamos a volver científicos.
Químicos para hacer, es fácil hacer ese pero tipo es bien de... fácil, entonces. Sí. Entonces, por ejemplo, llegamos a casa, llegué a casa ahora, llego. Hay otras personas en casa que se quedaron ahí. Desecha la ropa que lleva que de la calle. Ve y deposítala en el tiesto. Yo mismo, no dársela a alguien. Exactamente. Tú ves y vas y la depositas ahí. Entonces, antes de pasar, te lavas las manos y los brazos, la cara con jabón. Los dermatólogos no les gusta usar jabón para la cara, pero ahora hay que usar jabón y jabón de cuava para la cara. Realmente el jabón de cuava no funciona. Un jaboncito de equipo alergénico de manzanilla, no. Pero jabón de cuava. Y eso no hay. Durante esta crisis es jabón de cuava. Yo compré mi jabón de cuava para lavarme, para bañarme entero, cabeza y todo. Hay gente que no conoce el jabón de cuava. Bueno, pues que lo conozcan. Hay jóvenes que no conocen el jabón de cuava. Sí, es un jabón como marroncito, pueden ir a buscarlo. Ahí todavía viene líquido también. No, parece de relajo, pero es muy irritante porque tiene lejía, pero es saludable. Pero sí, usted como ha dicho, hay también líquido, mucho jabón líquido que se ha venido usando desde hace mucho tiempo, que entonces para las manos sería más efectivo. Más efectivo. Bueno, pues tomar esas medidas, gracias doctor, siempre usted con esos datos interesantes y atinados, tomar estas medidas para prevenir el coronavirus y bueno, ya esperamos a ver qué va a suceder. Usted va a tener que volver aquí, doctor. Estamos a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias, doctor Manasés Peña, expresidente del Colegio Médico Dominicano, filial Santiago. Nosotros continuamos con más informaciones aquí en el show de Nelson, Almegos del Pueblo. Quédese ahí.